Muy buenas tardes, ingeniero Luis Escobar. Mi nombre es Edwin Paula de Natucio. Ingeniero, yo les voy a hablar algo de un tema muy importante, que son los tipos y clases de poda de café y manejo de sombra. Otros temas ahí son la nutrición del suelo y su relación con la fertilidad del suelo, el muestreo foliar de un suelo, enfermedades y plagas más importantes que atacan el café en Honduras. Prosiguiendo aquí, pues les voy a hablar sobre algunas técnicas de podas en café, cofia. Comúnmente se llama poda de formación de plantas y podemos mencionar el agobio, estimular el crecimiento de la raíz y el eje, la capa a nivel del vivero más el eje productivo de labro, estimular más el eje, la poda gradual según la respuesta anual de la planta. ¿Cuáles son los beneficios de la poda? Es muy importante. Uno de ellos es renovar el tejido productivo por el nacimiento de nudos que producirán nuevos frutos. Otro aspecto es eliminar la parte dañada, disminuir el ambiente propio para el crecimiento de plagas. Al haber más entrada de luz en enero, esta va a facilitar las labores de manejo y cosecha. Ahora les voy a hablar sobre las podas de formación. De ahí sigue las podas fitosanitarias, de ahí sigue las podas de producción, que cuando hablamos de poda de producción estamos hablando de la recepa o descope. Cuando hablamos de la poda de formación estamos hablando del despunte de plántula, el deschupamiento y la inducción multicaulinar. Como pueden ver, ahí están tratando de hacer un medio ensayo ahí cuando estamos haciendo el trabajo de la poda. Ahí pueden observar donde se le hace el corte y todo, cuando hablamos de podas de formación. Luego les voy a hablar algo sobre lo que es la poda de agobio. Es necesario cuando se desea tener una planta de tallos múltiples o de varios ejes. Se recomienda realizarlos en plantas jóvenes que tengan entre 4 a 6 meses de estar sembrada en el campo definitivo. La poda de agobio consiste en inclinar el cafeto con el suelo aproximadamente de 45 grados, el cual se mantiene en posición mediante un gancho de madera o garabato enclavada en el suelo, con el objetivo de generar de 2 a 3 tallos verticales en una misma planta. Así se tendrán 2 plantas por cada árbol. Ahí pueden ver de lo que estábamos hablando ahorita hace poco, de la poda del agobio. Luego les voy a hablar sobre qué es una poda de capa. Esta poda se hace en los viveros que tienen una planta por bolsa. Esta labor se realiza estrictamente cuando la planta tenga de 5 a 6 pares de hojas verdaderas. Antes de que brote la primera rama de cruz, elimine el punto terminal de crecimiento exactamente en el 5º par de la hoja. Use una navaja o tijera de podar, lo más recomendable. Tipos de poda en café. Está la renovación o de producción, que está como inciso A. Les puedo decir que el descope o eliminación de tejido verde tierno. Como inciso B está la poda alta a 1.70 metros a 1.90 metros. Combinar con poda de bandola está la poda de media, que es de 1.50 metros a 1.55 metros. Está la recepa, que es la plantación con alto grado de agotamiento, catrachita. El cafeto descopado consiste en la eliminación del crecimiento que tuvo la planta en el año anterior, realizando el corte del tallo entre el tejido verde y el color café de una planta.
para tener su crecimiento vertical y estimular el lateral, o sea, propiciarle el desarrollo de abundante ramificación secundaria y terciaria. Cuando les voy a hablar algo sobre qué es una poda de recepa, como pueden ver aquí en esta imagen, ahí donde está el agricultor haciendo este tipo de poda, muy interesante. La poda de recepa se realiza en la siguiente forma: se desrame del árbol, se corta y se pican las ramas del árbol, distribuyéndolas en el lote para proteger el suelo de la erosión y evitar el crecimiento de maleza. Solo queda en el pie del tallo principal. Esto, como ustedes pueden ver en algunas prácticas que hemos hecho en la universidad, es muy bueno que cuando uno hace este tipo de poda en cualquier tipo de plantación, dejar ahí los residuos y todo para que sirvan también de abono orgánico. Les voy a hablar sobre las funciones de la sombra. La sombra puede ser directa. Cuando hablamos de que directa, esta protege al cafeto de acción directa de los rayos solares, disminuye la transpiración y la evaporación del agua, uniformiza la temperatura del suelo, favoreciendo una mejor asimilación de los nutrientes. La floración no sufre muchas variaciones, disminuyendo así la tendencia de la producción binual del café. La sombra indirecta, cuando hablamos de sombra indirecta, esta permite una mejor retención de la humedad del suelo, reduce e impide la erosión hídrica, favorece la acumulación de la materia orgánica en el cafetal, reduce la acción de los vientos fuertes y evita los cambios bruscos de la temperatura y la humedad relativa. Cuando hablamos de los efectos del exceso de sombra, es la falta de luz solar en el cafetal, provoca una reducción de la actividad fotosintética y por consiguiente de la productividad. La rama y el follaje excesivo de los árboles de sombra obstaculizan una buena circulación del aire dentro del cafetal y mantienen una humedad relativa en los niveles altos. Estas condiciones crean un microclima muy favorable para el ataque de las enfermedades como la roya, el mal de hilacha y el ojo de gallo. Las condiciones ambientales indicadas también favorecen el desarrollo de las plagas, como la broca del cafeto y en ciertas plantas parásitas como los líquenes, musgos y entre otros. Les voy a hablar sobre los tipos de clases de sombra. Está la sombra temporal, que protege los cafetos hasta que los árboles de sombra permanente alcancen un desarrollo apropiado. El mismo está en estrecha relación con el crecimiento del café. Es conveniente eliminar la sombra temporal cuando los cafetos entran a su fase de producción. La situación que ocurre aproximadamente 2 años después de su establecimiento. Cuando hablamos de sombra permanente, el propósito es de proteger al cafetal y proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo de la producción de los cafetos. Durante toda su vida necesitan un mantenimiento adecuado. Las distancias de la siembra de los árboles, ingenieros, de sombra está en relación con la altitud, la topografía, la fertilidad del suelo y la distancia de la siembra del cafetal. Cuando hablamos de nutrición del café y su relación con la fertilidad del suelo, que es un tema de mucha importancia, esto que les voy a hablar ahorita, el café posee un alto requerimiento de nitrógeno, de potasio y el requerimiento de fósforo es más bien bajo, pero todos igualmente son esenciales para su nutrición. El cafeto de 3 años de edad se ha reportado que las necesidades nutritivas, ingenieros, son de 125 kilogramos de nitrógeno, 13 kilogramos de potasio y 125 kilogramos por hectárea. Dichos valores configurarán la relación de 10 a 1 a 10. Confirman la elevada demanda de nitrógeno y potasio por el cultivo. Desde el punto de vista nutricional mineral del cafeto debe de tenerse en cuenta la edad de la plantación, es decir, si los árboles están en etapa de crecimiento inicial
hasta los 18 meses o si ya se ha iniciado su fase productiva. En el primer caso, el cafeto necesita principalmente, muy más importante, es el nitrógeno, y el segundo que necesita es el potasio. Sin embargo, esto no significa que los demás elementos no sean necesarios. Cuando hablamos de la deficiencia nutritiva del cafeto, podemos decir que esta es la falta de nitrógeno, el amarillamiento en todas las hojas, deficiencia aguda, se caen los frutos y se vuelven amarillos y crecen poco. Cuando hablamos del fósforo, son hojas viejas con manchas amarillas, y en este caso la severidad de la deficiencia, las hojas se tornan rojizas, desprendiéndose de las ramas con fruto de maduración. Cuando hablamos del potasio, este se manifiesta como un ligero amarillamiento en el borde de las puntas de las hojas. El amarillamiento se va acentuando poco a poco hasta adquirir un tono pardo rojizo. En caso de la deficiencia grave, los bordos se necrosarán. Cuando hablamos del magnesio, las hojas viejas se presentan como manchas amarillas entre las nervaduras. Cuando hablamos del manganeso, se manifiesta como un amarillamiento total en las hojas ubicadas en el extremo exterior de las ramas. Respecto al boro, las hojas de las plantas deficientes en boro se deforman y pueden aparecer torcidas, arrugadas o en el borde irregulares. La yema terminal de la rama muere, haciéndose que la planta produzca nuevo brote y la rama en su forma de abanico. Cuando hablamos de un muestreo foliar y de un suelo en el café, la toma de muestras es muy importante en los suelos. Esta es una práctica muy valiosa, ya que esta se efectúa en los terrenos para reconocer qué estado de fertilidad y diagnosticar el potencial productivo del cultivo. Con este fin, ingeniero, estamos logrando saber qué tipo de nutrientes le podemos aportar al suelo, si es necesario que los ocupe, o si es un terreno demasiado ácido. Entonces ahí podemos ver con este muestreo, esa es la importancia de hacer un muestreo en los suelos. Con ello, todo productor está asegurándose de conocer las características físicas y químicas del suelo y convertirlo lo más necesario a la hora de establecer un cultivo o de fertilizarlo. Los terrenos destinados para el cultivo del café no escapan a la realización de esta práctica. Otro punto es el análisis del suelo. Se deben tomar con 2 meses de anticipación al invierno. El muestreo se realiza en los horizontes superficiales, pues ahí es donde está la concentración radicular y la actividad absorbente del café es mayor. Sin embargo, los resultados del análisis y su utilidad dependen principalmente del cuidado que se pongan para obtener una muestra representativa del suelo cuya fertilidad se desea conocer. El objetivo del muestreo del suelo, ¿cuál es el objetivo? Es conocer la disponibilidad de los nutrimentos al nivel del suelo y los factores limitantes como el pH y la textura y otros, como le estaba diciendo anteriormente. Formular los programas de abonamiento y corrección de acidez. Conocer la deficiencia nutricional que afecta a la producción. Hacer más eficiente el uso de los fertilizantes aplicando la dosis necesaria para evitar antagonismo y el proceso de lixiviación y el lavado. ¿Cuáles son los materiales que es necesario para una realización de esto? Podemos usar un barreno, el asadón, machete, un balde plástico, bolsas plásticas. El toque de la finca es muy importante y un lápiz. Ahora les voy a hablar de algunos criterios para la toma de muestras del suelo, para la toma tanto en suelos como foliares, que deben considerar ciertos criterios. Dividir la finca en lotes para empezar, o tablones no mayores de 10 manzanas, dependiendo de la topografía y las características físicas del suelo. En cada tablón hacer un recorrido de forma de zigzag
y ubicar de 15 a 20 puntos para la toma de su muestra. La edad del cultivo, la variedad, verificar que no hayan abonado o aplicado enmendadores. Como pueden ver aquí en esta imagen, ahí se hizo una prueba de muestreo en una finca y ahí pueden ver cómo se hizo en forma de zigzag. En la otra imagen ahí pueden ver dónde está el lote 1, está el lote 2, lote 3, lote 4, lote 5, lote 6 y lote 7, donde hicieron tipos de muestreo. Paso para el proceso del muestreo. La época del muestreo del suelo, muestreo como cuando usted va a usar el asadón, limpiar la banda del abonamiento, hacer un hoyo en forma de V con una profundidad de 0 a 20 centímetros, sacar una tajada del suelo de 2.5 centímetros de grosor, depositar la muestra del suelo en un balde de plástico limpio y identificar la muestra del suelo con una etiqueta. Yo creo que todos mis compañeros que ya cruzamos las clases de suelo, ahí aprendimos cómo hacer un muestreo de suelo, y muy interesante y importante antes de poder realizar un proceso de siembra. Cuando el muestreo se efectúa con barreno, la muestra se depositará directamente en la bolsa plástica. La muestra de suelo, cuando se realice con asadón, se colocará en un balde plástico limpio y terminar el muestreo se mezclarán bien el suelo, eliminando las impurezas como piedra y raíces y terrones. Entonces la cantidad de muestras realizada en un balde plástico, extraerla con una porción de 1 libra y colocarla en doble bolsa, previamente identificarla para ser enviada al laboratorio para ver qué resultados muestran ahí. El muestreo foliar, este muestreo puede realizarse desde la etapa del vivero y en cafetales ya establecidos o en producción. Se recomienda realizarla cada año, especialmente durante los meses de diciembre y abril, es decir, cuando la cosecha ha finalizado. Delimitar la finca en lotes y tablones uniformes no mayores de 10 manzanas. Los cafetos deben ser similares y de la misma edad, ya que la plantilla adulta muestra de forma de zigzag en un lote de 15 cafetos por tablón. Asegurarse que no hayan aplicado fuentes foliares en 30 días previo al muestreo. El muestreo foliar se efectuará en el mismo árbol donde se tomó la muestra del suelo. Elegir bandolas de la parte media del árbol y que sean productivas. Seleccionar la tercera parte de la hoja y fuera hacia adentro de la bandola, tomándole como primera para aquellas que presentan un tamaño mayor de 5 centímetros de longitud. El muestreo foliar. En el muestreo se selecciona el cuarto par de hoja, contando a partir del ápice de la rama frutera de la altura media. Se considera cono. Primer par de hojas, las que hay que en el momento del muestreo tienen que por lo menos de 1.5 centímetros de longitud. Las muestras se forman con las hojas provenientes de 4 puntos cardinales de por lo menos 25 plantas, tornadas al azar, descartándose aquella hoja dañada por cualquier causa. El muestreo se lleva a cabo en horas de la mañana, colocando las hojas en fundas de papel perforadas y previamente identificarlas. Es necesario que las hojas lleguen al laboratorio el mismo día del muestreo. Las interpretaciones de los resultados del análisis foliar se hace comparándolas con la concentración de patrones obtenidas de la planta con buena producción. Si los resultados no fueran satisfactorios, en enero es necesario usar la fertilización para llenar este tipo de vacío de nutrientes. Las enfermedades y las plagas que atacan al café en Honduras: está el grillo indiano, que los adultos son insectos de color
de color café o negro, y la barriga es de un color amarillento. Todo su cuerpo mide más de media punta del arco. El macho es más pequeño y los daños es de un hábito nocturno para comer las hojas del café y otras plantas. Las hembras hacen dos zanjitas cruzados para poner los huevecillos en la planta del café. El grillo indiano o grillo del café, como pueden ver, aquí está el daño, lo causa la hembra, que opositan en agujeros de 3 milímetros en el tallo. Y el control, ¿cuál es el control para este tipo? Son las aplicaciones preventivas de insecticidas sistémicos. El gusano barrenador del tallo del café. Los adultos son insectos de color café claro, con manchas blancas en las alas. Su tamaño es de una pulgada más o menos. Las antenas son más largas que su cuerpo. El adulto aparece en los meses de junio hasta septiembre debajo de las hojas secas de la plantación. Como pueden ver, ahí está la imagen de la hembra y del macho, con sus características que les mencioné, y ahí están las plantas como fue cuando la afectó. El insecto, los insectos que atacan al café, está el otro que es el ojo de gallo. Es una enfermedad producida por un hongo, micena citricolor, que ataca las ramas de las hojas de los frutos de la planta del café, con manchas circulares de color pardo oscuro en la hoja del fruto, tomándose un color gris claro. A medida que el hongo se va desarrollando, esta mancha que lesiona las hojas ocasiona un desprendimiento del tejido vegetal afectado. La enfermedad se manifiesta en cafetales con excesivos niveles de sombra, poca aireación y condiciones de mucha lluvia, que favorecen la sobrevivencia de la estructura de la reproducción. Cuando hablamos de la cochinilla harinosa aérea, este es un insecto pequeñito de color amarillento o rojizo. Su tamaño es como una semilla de ajonjolí, barrijoncito, y su cuerpo está cubierto con una harina blanca y de un líquido pegajoso que lo rodea. Cuando hablamos de los áfidos o pulgones, que este es un insecto un poco problemático en este tipo de cafetales, es un insecto chiquito. Su cuerpo es de color blanco, hay verde y amarillento, de negro, y con su forma es como una jorobada, y esta echan una piel pegajosa, chupan el alimento de las hojas, de las ramas, de los frutos de la planta del café. Las enfermedades del café: está el mal de tayuelo, que esta enfermedad solo se presenta a nivel de semillero y vivero. En el tallito de la planta produce una lesión de color rojizo que provoca marchitez en las hojas, ataca desde la semilla recién nacida hasta la plántula. Las enfermedades de las hojas: la tranasis. Esta enfermedad es producida por un hongo que se alimenta de tejidos muertos de las hojas. Cuando hablamos de la mancha del hierro, esta es una enfermedad producida también por un hongo, la cual está relacionada muchas veces con las deficiencias nutricionales. Cuando hablamos del mal de hilacha o de coleroga, las hojas y las ramas de los frutos presentan una película de forma telaraña y de color blanco grisáceo. En hojas y granos se secan completamente. Cuando hablamos de la roya del café, aquí pueden ver en esta imagen donde está la famosa roya del café. Nombre común: roya del café o herumbre. Nombre científico: Emilia bastrati verticillei. Tipo de plaga: es un hongo de la familia de las orinales, especializada en parasitar en las células vivas. El cultivo que ataca es el café, Coffea cp. Los síntomas: son lesiones cloróticas, inicialmente con decoloración en el área de las hojas y con un polvillo amarillo o naranja ubicado en el envés de la hoja afectada.
la dispersión endémica en todas las regiones del mundo donde se produce el café. ¿Cuáles son los órganos que ataca? Es la superficie foliar del lat y el envés de la hoja en general. Las condiciones de la predisponente son las variedades susceptibles al estado fisiológico de la planta, deficientes de nutrición, de la capa de agua libre del envés de la hoja, bajo un brillo solar y de una temperatura entre 16 a 28 grados centígrados. La roya del café, Emilia bastrati, como nombre científico, es una enfermedad producida por un hongo que únicamente puede vivir en las hojas del café. La enfermedad se manifiesta únicamente en las hojas, donde al inicio aparecen pequeñas manchas circulares amarillas de aproximadamente de 2 milímetros. La enfermedad en casos severos provoca caída de las hojas, disminución del área activa fotosintética, ocasionando una reducción progresiva de la producción. Es el principal problema fitosanitario en el impacto para la caficultura. Las pérdidas americanas latinas se calculan de 30% en la cosecha. Pues ingeniero, esto es todo lo que le iba a hablar respecto a mi tema de exposición. Buenas tardes.